Vamos a continuar entonces con nuestro curso. Ahora vamos ya a otra sección, que es la sección de arrays, que es otra de las cosas, otra de las funcionalidades que siempre encontramos en cualquier lenguaje de programación. Entonces voy a copiar el anterior, voy a pegar, va a ser 13 arrays. Bien, le voy a llamar a mi archivo index. Ya está, correctamente le está llamando ya este archivo, que es el que vamos a ver. Entonces voy a borrar todo lo anterior. Y ahora estamos en los arrays, arreglos, matrices, vectores, como se los quiera llamar, ¿sí? Ya sabemos que los arrays son colecciones de datos, son tipos de variable y es una variable que puede contener una infinidad de cantidad de datos, inclusive pueden ser unidimensionales de una sola fila, pueden ser bidimensionales de filas y columnas, que generalmente es la forma en la que lo utilizamos. ¿En dónde es que aplicamos esta funcionalidad de los arrays? Al hacer una consulta de base de datos. Entonces, hacemos una consulta de base de datos. Esa consulta siempre nos va a devolver la cabecera de la columna y el dato de la columna. Entonces, en ese caso utilizamos un array multidimensional y entonces es por eso la importancia de los arrays, que vamos a utilizarlos siempre para guardar datos que están viniendo de una base de datos, o también nos va a servir para cargar datos y luego enviar eso a una base de datos. Entonces, algo fundamental, los arrays. Bien, ya sabemos entonces lo que son los arreglos que hay de unidimensionales, multidimensionales, y ahora vamos a hacer ya las diferentes prácticas con ellos. Bien, ya creé mi archivo y ahora lo que vamos a hacer es vamos a definir un array sencillo. Entonces vamos a utilizar ya a partir de ahora el useString, y ahí vamos por los arreglos. Esta es una variable normal, como ya vimos en reiteradas ocasiones. eh, Vamos a poner mi otro nombre o mi primer nombre. Sería entonces una variable normal. Y un array entonces es un conjunto o una colección de datos, a diferencia de una variable normal que puede ser de tipo cadena, string. Los arrays, en el caso particular de JavaScript, aceptan que sean de distintos tipos. Pueden ser numéricos, pueden ser de cadena, pueden ser de tipo booleano, etcétera. Entonces vamos a definir una variable. Le voy a poner var nombres con una S, y esto sí ya va a ser un array, y vamos a ver la primera forma más sencilla de definir un array, que sería de la siguiente forma. Entonces esto van a ser nombres. Por ejemplo, vamos a cargar nombres aquí. Voy a cargar otro valor, otro más. Y también podemos ver que podemos cargar valores. Estos son cadenas. Voy a cargar una cadena más. Le voy a dar aquí un enter para que se baje. Y voy a cargar una cadena más. Carlos Neta, por ejemplo. Y luego aquí podemos meter números. A diferencia de Java, por ejemplo, esto no nos dejaba hacer. Java, los arrays o las matrices aceptaba que sean solamente de un tipo determinado de datos. En Java escribimos que hay ya esa diferencia. Entonces tenemos un array con estos elementos, y cada elemento ya sabemos que ocupa una posición, que esto se recorre con un índice. Entonces sabemos que siempre un array va a empezar desde la posición cero, que sería esta, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos un array de 5 elementos. Bien, de esta forma entonces se define un array. Entonces, definir un array, y esto de aquí arriba es una variable normal. Entonces, a diferencia de una variable normal, un array puede tener una colección de distintos datos. Bien, otra de las formas de establecer los arrays, voy a poner acá un subtítulo, otra forma de establecer un array.
Otra de las formas sería la siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, var lenguajes. Y estos lenguajes voy a inicializarlo con la palabra, palabra new y con la palabra array. Abrimos y cerramos los paréntesis y adentro van mis datos. Puede ser Java, PHP, JavaScript, puede ser Python. Y vamos a poner uno más, C++, por ejemplo. Entonces, esta sería la otra forma de definir una raíz. Tenemos aquí con las llaves, mejor dicho, con los corchetes. Y también tenemos con los paréntesis, pero tenemos que utilizar el operador o la variable new de asignación. New array, le estamos asignando un nuevo array a esta variable que está aquí y le estamos pasando estos datos. Entonces, esta sería la forma 2 de definir un array. Bien, entonces vamos a mirar el contenido de cada uno de ellos. Vamos a hacer un console log de nombres y así también voy a hacer un console log de lenguajes, que es mi otro array, y voy a ir haciendo la prueba. Entonces vamos hasta ese ejercicio. Arrays. No vemos nada ahí en pantalla porque no imprimimos nada en pantalla, pero sí vamos a ver en el inspeccionador. Voy a eliminar todo. Voy a agrandar un poco más esto. Y ahí vemos que tenemos un array de 6 elementos con estos valores. Y ahí vemos cómo es que tenemos un índice. En el índice 0 tenemos este valor, índice 1 este. Y nos acepta diferentes tipos. Y me da el length, que sería el tamaño total de 6 elementos mi array. Y aquí tenemos el otro array, que sería un array de 5 elementos con esos valores que ya vimos ahí. Bien, entonces esas serían las formas de definir los arrays. Bien, ahora lo siguiente que tenemos que saber es cómo acceder a esos elementos de un array. Para acceder, bien, voy a crear aquí, acceder a elementos. Para acceder a los elementos, generalmente utilizamos un bucle o un ciclo que va a recorrer todo el array y un iterador que va a capturar todos los valores de los índices y eso me va a devolver. Generalmente se hace de esa forma, pero vamos a ver la forma uno, que sería la forma más específica, es diciendo específicamente en qué posición del array yo quiero acceder. Entonces hacemos eso con el console log de una de las dos, de uno de los dos arrays que tenemos ahí. Voy a utilizar, por ejemplo, el de lenguajes, entonces voy a poner aquí el lenguaje 2, porque voy a acceder a la posición 2, es dos puntos espacio. Entonces tiene que ser 0, 1, JavaScript me tiene que traer como resultado. Y ahí voy a concatenar lo que es el lenguaje, o sea, lenguajes en la posición 2. Bien, guardo eso, voy a eliminar, actualizo mi pantalla y ahí vemos el lenguaje es JavaScript. Efectivamente accedimos a ese índice número 2. Bien, después podemos también hacer otra cosa. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a imprimir el número de índice ingresado por un usuario. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba ya uniendo cosas. Imprimir un elemento ingresando el número de índice. Entonces ya sabemos que lo accedemos con el índice. Bien, entonces ahora podemos hacer var selección ser igual a un parset int porque vamos a accederlo de forma numérica. Entonces parset int tiene que ser un número, no podemos ingresar con un string y ya sabemos que del prompt normal nos viene un string de datos. Entonces le ponemos acá qué elemento o qué lenguaje seleccionarás.
ponemos un signo de pregunta y le vamos a dar acá en la posición cero que sea un valor por defecto. Entonces, el prompt tiene esa propiedad. El prompt yo puedo poner un mensaje y también puedo poner un valor por defecto. Este valor por defecto puede ser un string, puede ser un número, puede ser true, false, ¿sí? Pueden ser los distintos tipos de datos que ya vimos aquí como segundo parámetro. Entonces, ya vimos lo que son las funciones. El prompt también es una función que tiene JavaScript y ya sabemos lo que hace el prompt. Y el prompt puede recibir entonces dos parámetros, un string y un tipo de dato o una opción al lado, ¿sí? Separado con una coma. Bien, entonces vamos a capturar lo que el usuario quiere ingresar o lo que el índice que el usuario ingresa y luego vamos a hacer una condición, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el usuario ingresa, por ejemplo, aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, si ingresa el número 5 ya no me va a imprimir nada. Entonces vamos a hacer una pequeña condición ahí, vamos a utilizar un if, voy a preguntar si lo que se ingresó acá es menor o igual a el tamaño total de lenguajes, que sería mi array, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo utilizar una propiedad ahí que es la length, que ya habíamos visto también. Entonces, lenguajes es menor o igual a, perdón, selección tiene que ser. La variable selección es igual a lenguajes punto length, que sería mi opción para contar la cantidad de valores que tiene ese array. Entonces abrimos y cerramos ahí las llaves. Y en el caso entonces de que se encuentre dentro de ese rango, si tiene uno 2 3 4 5 4 elementos, entonces me va a imprimir en un alert. Voy a imprimir ahora para hacer ya un poco distinto. El lenguaje, tiene que tener las comillas, el lenguaje, a ver, yo estoy comparando acá si el lenguaje es mayor o igual al length. Entonces, si es mayor o igual al length, vamos a decirle introduce un número menor. No existe esa posición, ¿sí? Y ahí le podemos poner, podemos concatenarle acá el lenguaje.length para que él sepa hasta cuántos puede ingresar, ¿sí? Hasta qué valor puede ingresar. Y si no, hacemos acá un else. Si no, si ingresó correctamente los valores que tendría que ingresar, entonces directamente vamos a hacer un alert para imprimir ahí adentro lo que son los lenguajes y el array de selección, ¿sí? Entonces ahí le pasamos lo que el usuario seleccionó aquí o lo que ingresó el usuario. Bien, explicando rápidamente, hicimos una variable, dentro de esa variable hicimos un parse in para convertir a números enteros lo que se ingresa por el prompt. Si no se ingresa nada, el prompt automáticamente toma el valor cero, el número cero por defecto. Si lo que el usuario ingresó es mayor o igual a la cantidad de elementos que tiene ese arreglo, entonces me salta un mensaje que dice introduce un número menor porque ese número no existe y me muestra el length o la cantidad de elementos que tiene ese arreglo, esa raíz. Si no, si se ingresó correctamente los números, entonces que imprima el lenguaje selección que vendría a ser el valor. Bien, vamos a probar esto. Vamos a darle un F5 aquí. Vamos a ingresar el 6, por ejemplo, y me dice introduce un número menor, no existe esa posición y me dice 5. Entonces tenemos solamente hasta esa posición. Bien, vamos a darle F5, vamos a ingresar 4 y ahí me aparece correctamente el valor C++. Bien, entonces de esa forma sería pedirle al usuario que ingrese específicamente un índice. Bien, tenemos formas distintas de recorrer un array en JavaScript. Generalmente se hace esto con un ciclo for y también existen tres opciones en total. La forma clásica es con un for.
Después la forma alternativa, que es la forma más utilizada y recomendada, es la for each. Y también hay uno que se llama for in. Y vamos a estar viendo las tres formas de recorrer un array para tener entonces bien claro la forma de recorrer un array. Entonces la forma número uno es con for. Entonces vamos a hacer a ver, podemos hacer un document write aquí para imprimir un título, pequeño título, document.write. Vamos a imprimir un título dentro de nuestro body o de nuestro navegador con un H1. Cierro esto, H1, y ahí le voy a decir imprimir elementos con for, por ejemplo. Bien, le damos un enter aquí y aquí vamos a hacer nuestro bucle for. Entonces for var i, sabemos que tenemos que inicializar una variable, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos desde la posición 0, entonces vamos a iniciar a 0. Y menor a length, lenguajes.length, ¿sí? Que sea menor a eso. Y, y se va a ir incrementando en cada iteración. Entonces vamos a hacer ahí un document write. ¿De qué es lo que vamos a hacer un document write? De nuestro iterador o de nuestra variable lenguajes, mejor dicho, con el iterador. Entonces tenemos lenguajes, abrimos las llaves y ahí metemos la variable i, que es nuestro iterador, que ya sabemos lo que es un iterador, pero si no sabemos lo que es un iterador vamos a hacer un repaso rapidito. Un iterador vendría a ser una variable que va a recorrer cada posición y va a capturar todas esas posiciones y valores. Entonces esta i va a tener dentro internamente el siguiente dato: 0 Java, 1 PHP, 2 JavaScript y así sucesivamente. Entonces este iterador lo que va a hacer es va a guardar los valores de un array que estamos nosotros recorriendo mediante este bucle for. Acá establecimos la variable a 0, ¿sí? Entonces le decimos que inicie en 0 y que termine en el lenguaje.length, que sería en el tamaño final de nuestro array lenguajes, y que eso se vaya iterando, que se vaya sumando hasta que se cumpla esta condición que está aquí. Entonces la condición del medio es la condición a cumplir. Esta es la condición inicial, la condición del medio es la que se tiene que cumplir, que sería esta, y este es el iterador que se va a ir, que va a volver a recorrer hasta que se cumpla esta condición de aquí. Bien, entonces, haciendo eso, tenemos un document write lenguajes i, que sería el lenguaje, sería mi variable de tipo array, en donde están mis datos, y el i vendría a ser la iteración o el recorrido de esos datos de este array. Bien, vamos a guardar esto y voy a actualizar la pantalla. Selecciono un lenguaje, me dice el 2, está bien. Y ahí está, imprimir los elementos con for. Y ahí vemos cómo nos trae todos los elementos con un for. Bien, nos trae todo en una misma línea. Esto no está mal, ¿verdad? Es algo correcto, así es como trae, pero eh, ¿por qué? Porque el iterador me devuelve un string de datos. Entonces lo que podemos hacer nosotros es hacer una pequeña maquetación, ponerlo dentro de una lista. Podemos hacer una lista desordenada, por ejemplo, o ordenada, o el tipo de etiqueta que nosotros queremos utilizar dentro de HTML para guardar estos resultados. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a imprimir aquí debajo del título. Entonces, debajo de este título voy a imprimir un document write. Y dentro de ese document write lo que voy a hacer es, voy a abrir una etiqueta UL que vendría a ser, que ya sabemos lo que es, ¿verdad? Es una lista. Y ahí abrimos nuestra lista y luego vamos a cerrar esa lista. O sea, esto vamos a copiar afuera de este bloque. Vamos a cerrar la lista
Y entonces en cada impresión que hace, ¿sí? O cada elemento que va imprimiendo va a ser de tipo LI, que sería una lista. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fácil, hacemos aquí unas comillas, concatenamos, aquí otras comillas, concatenamos, y ahí vamos a hacer nuestra etiqueta LI. Entonces, abrimos la etiqueta ahí y cerramos la etiqueta LI aquí. Vamos a guardar esto y ahí vemos cómo podemos unir el código HTML dentro de nuestro archivo JavaScript y vamos a ver el resultado ahora. Entonces actualizamos. Bien. Y ahí ya tenemos entonces una lista ordenada, o mejor dicho, desordenada y ya maquetada medianamente con HTML. Bien. Entonces esta sería la forma número uno de recorrer un array. Ahora vamos a ver la forma número 2. Entonces 2. Y le voy a poner acá un for each, que sería la otra forma de recorrer, que es la más utilizada. Entonces el for each es de repente un poquito más complicado de asimilar su sintaxis, pero es la más utilizada en cualquier archivo que descargamos de internet de ejemplos. Se utiliza mucho lo que es el for each. Entonces vamos a tener también un título. Podemos copiar exactamente igual esto. Vamos a hacerlo dentro de un UL también. Entonces copiamos esto ahí, imprimir elementos con y vamos a ponerle ahí for each. Sería for each. Ahí está. Bien, imprimir con for each. Bajamos esto y ahí vamos a hacer nuestro for each. Entonces, ¿cómo se utiliza el for each? Directamente ya le llamamos al array, ¿sí? Lenguajes, que es nuestro ejemplo, punto, y ahí escribimos la palabra for each. Ahí automáticamente mi Visual Studio me completa, pero no me abre los paréntesis que son necesarios para una función. Bien, entonces dentro de este paréntesis nosotros vamos a abrir otros dos paréntesis más, o uno de apertura y uno de cierre. Dentro de estos paréntesis, lo que él no nos necesita como parámetro es, como ya nos está diciendo ahí, esto es una función de callback, se llama. ¿Sí? El callback es una función que se ejecuta dentro de otra función. Como vemos aquí, el for each es una función, ¿sí? Y dentro de esa función vamos a ejecutar otra función. Eso se llama función de callback, ¿sí? Entonces hay varios de estos tipos y vamos a ver nosotros los fundamentales, ¿verdad? Y esta función de callback lo que me está pidiendo son tres parámetros. Anteriormente me salió ahí. Vamos a ver si vuelve a salir. Si escribo de nuevo. Sí, ahí me salió otra vez. Me dice ahí string, me dice index y después me dice array. O sea que tres valores posibles pueden haber dentro, o tres parámetros, mejor dicho. Tres parámetros pueden haber adentro de esa función callback, ¿sí? Entonces, el primer valor va a ser el dato en sí ya del array, que vendría a ser en este caso el dato 0, que es Java. Después el index es el número del índice de ese dato. Y el array es el conjunto del array completo, ¿verdad? Entonces vamos a ir probando uno a uno. O vamos a probar todo, mejor dicho. Bien, entonces abrimos, cerramos los paréntesis. Y aquí es en donde metemos esas variables o eso que me está pidiendo esa función. Entonces, él me pide un elemento, esto puede llamarse de cualquier forma, ¿sí? Elemento, coma, índice, le llamo una variable, coma, y lo último que me trae es el array de datos. Bien, entonces ahí ya cumplimos las tres condiciones y acá ya me dice cómo es que tengo que hacer después, ¿sí? Entonces, después de terminar esto, tenemos que hacer esto que está aquí. Entonces el Visual Studio ya me está sugiriendo el cómo es que tengo que seguir programando. Entonces salgo de este primer paréntesis en donde declaré estos elementos a lo que les voy a llamar de esta array que está aquí. Entonces esta función for each lo que va a hacer es me va a agarrar el dato, el índice y todo el array de este array que está aquí. Entonces esto es lo que estamos haciendo. Salimos de ese paréntesis con un espacio o si no se quiere poner un espacio tampoco hay problemas. Hacemos el signo es igual
y este símbolo que sería de mayor, ¿sí? Mayor, igual mayor sería. ¿Sí? Igual y menor, mejor dicho. Que sería una flecha. Yo le llamo signo de flecha, ¿verdad? Entonces, ahí abrimos nuestro signo de flecha y ahí necesitamos unas llaves para completar la estructura correctamente y esto luego tenemos que cerrar con punto y coma. Entonces, esta sería la forma de utilizar el for each. Estos son los parámetros que nosotros podemos obtener. Y si yo quiero imprimir algo, yo puedo seleccionar qué imprimir. Si quiero el elemento, el índice o todo el array, por ejemplo. Entonces utilizo estas variables que están aquí. Las voy a llamar ahí dentro de ese bloque de instrucciones como cualquier for, ¿verdad? Entonces sabemos que en un for tenemos las condiciones y luego el bloque de instrucciones. La misma cosa. En el for each declaramos el lenguaje, asociamos mejor dicho, declaramos el array, asociamos el array con el for each y ahí le pedimos esos elementos que nos traiga y luego hacemos el signo de flecha, abrimos las llaves, cerramos las llaves y ahí se cierra el paréntesis principal del for each. Y ahí adentro van las instrucciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que me imprima? Entonces podemos hacer aquí un console log. Vamos a hacer un console log de todo. Console log del primer elemento. Entonces sería elemento. Vamos a copiar esto. Pegamos abajo y uno más para ver qué es lo que nos trae cada uno de ellos. Entonces, el siguiente va a ser el índice y el siguiente que quiero ver va a ser mi array. Entonces, para saber qué es lo que estamos trayendo, hacemos este console log. Como ya lo había comentado, es una herramienta fundamental para ver el comportamiento de algo. Si hay algo que no está funcionando en algún punto, entonces yo hago un console log de eso que no me está funcionando y ahí me va a traer el error. Entonces es muy importante utilizarlo. Bien, vamos a ver qué es lo que me trae entonces. Voy a hacer F5. Esto sería el ejercicio anterior. Allá me trae el título que había puesto. Y aquí me trae, sí, vamos a agrandar un poquito esto. Ahí me trae todo el valor. Entonces, el lenguaje es, esto sería lo anterior. Java me trae, que sería este elemento, ¿sí? 0 vendría a ser el índice. Y el array vendría a ser todo el array de datos. La misma cosa, en la siguiente iteración, él encuentra PHP con valor 1 y el array me imprime completo. ¿Sí? Entonces, este array que está aquí me devuelve el array completo. Si yo quiero utilizar todo el array, entonces puedo sacar todo esto que está aquí y utilizar solamente el array. Si yo quiero utilizar solo el índice, entonces saco los elementos, saco el array y utilizo solamente el índice. Entonces, estas son las posibilidades que nos da este for each, a diferencia del for. Con el for, si yo quiero obtener el índice, tengo que hacer otro recorrido otra vez, buscando solo el índice. Aquí es solamente lo que estoy haciendo, buscando los elementos que tiene esa raíz y no tengo, por ejemplo, el índice. Si quiero el índice, tengo que hacer otra cosa. Si quiero el array completo, tengo que hacer otra cosa, otro for. ¿Sí? Tengo que hacer tres for y acá con este for each ya tenemos esas funciones ya predeterminadas con estas variables que están aquí que ya les había comentado que puede llamarse de X forma. ¿Sí? Si yo le cambio de nombre, estos de la misma forma va a funcionar. ¿Por qué? Porque él solamente espera parámetros o variables para poder escribir los resultados. Bien, entonces ya vimos qué es lo que nos trae esto. Voy a eliminar aquí los errores y ahora sí ya voy a imprimir en un document write, así como el anterior. Voy a copiar esto. Bueno, vamos a hacerlo bien. Document.write y ahí adentro voy a imprimir. ¿Qué es lo que voy a imprimir? Primero un LI, que sería mi lista desordenada, más le voy a imprimir entonces el índice y el elemento. El índice es los puntos espacio, voy a concatenar ahí índice. Entonces, más, abrimos las comillas, le voy a dar es igual, vamos a concatenar ahí elementos, o elemento, mejor dicho. Y luego vamos a cerrar ese LI de esta forma, barra LI, cerramos con punto y coma, y eso sería todo. Entonces me debería imprimir la posición más el elemento.
Vamos a probar esto. Y ahí está, efectivamente el índice es 0 igual a Java y ahí me trae. Entonces ya tenemos el índice y ya tenemos también ese valor. Bien, esta sería entonces la segunda forma de recorrer y la recomendada. Entonces, esta es la opción recomendada. También hay otra forma de recorrer un for, que es la última que vamos a ver en esta sección, que es el, vamos a ponerle recorrer con for in. For in también es otra de las propiedades que tenemos dentro de JavaScript para recorrer arreglos. Y vamos a hacerlo de la misma forma. Voy a copiar estos dos que está aquí para reutilizar el código. Entonces document write, imprimir elementos con for in. Ahí abrimos nuestra lista y ahí abajo vamos a hacer nuestro for. Bien, entonces hacemos for, abrimos, cerramos paréntesis, cerramos las llaves y ahí vamos a hacer algo. Entonces aquí voy a definir una... Este for in también es algo muy utilizado, ¿sí? Entonces puedo definir aquí una variable con la palabra var como anteriormente hicimos, pero lo recomendable es hacerlo con la palabra let, que es la otra forma que tenemos de definir variables. Entonces utilizamos el let en este caso, ¿por qué? Porque ese let solamente me va a servir en este ciclo, yo no voy a poder utilizar esa variable en otro lado. Entonces, como va a estar dentro de este bloque, entonces voy a utilizar una variable let. Esa variable let le voy a llamar como yo quiera llamarle. Le voy a llamar lenguaje, y ahí utilizo la palabra in. Y en la palabra in le tengo que llamar a mi array, a mi matriz, a mi vector de datos para que lo recorra. Entonces, esta sería la forma. Este let lo que va a hacer es, va a estar in, vamos a decirle, va a recorrer y va a capturar los datos que hay dentro de lenguajes. ¿Sí? Entonces, vamos a imprimir el resultado. Hacemos ahí un document write. Y ahí hacemos lo siguiente. Abrimos nuestro LI. Vamos a concatenar. Entonces, el lenguaje es los puntos, espacio. Y vamos a concatenar entonces lenguajes, que es mi array. Y adentro de mi array voy a meter esa variable lenguaje que había definido aquí. Entonces, eso es lo que va a ir iterando. Lo imprimimos ahí. ¿Y qué me falta? Me falta cerrar mi LI. Cerramos con punto y coma. Y al final me falta también cerrar mi UL. Aquí me faltó cerrar mi UL. Entonces vamos a hacerlo correctamente. Ahí está. Creo que ya es todo. Vamos a probar. F5, el ejercicio anterior, elemento con for each. Y ahí tenemos entonces el elemento con el for in. Bien, entonces estas serían las formas de definir arrays. Tenemos dos formas, como ya vimos, que serían esta directamente y otra es utilizando el new array. También vimos cómo recorrer ese array o acceder a un elemento de esta forma y ya vimos las tres formas fundamentales de utilizar, que sería la forma clásica con el for each, que es la forma recomendada y también es recomendado, pero no tiene las funcionalidades que tiene el for each, el for in. Bien, entonces hasta aquí nuestro capítulo de lo que son los arrays. Vamos a decirle la introducción a lo que son los arrays. Vamos a ver un poco más en detalle a continuación.